toda, vamos a hacer un repaso de pelvimetría. Voy a hablarles sobre el feto y la capacidad de la pelvis ósea. Los elementos más importantes que quiero que queden en su mente. Básicamente la pelvimetría es una manera de hacer una evaluación ósea de la pelvis y que se haga de manera organizada, o sea, de manera sistemática, no que metamos los dedos y no sepamos qué estamos tocando, ¿cierto? Vamos a evaluar los puntos óseos de la pelvis, vamos a mirar la relación del descenso y el tamaño fetal y la relación con la presentación fetal. Los huesos de la pelvis no se nos van a olvidar, son fáciles, el íleo, son grandes huesos, el isquion donde nos sentamos y el pubis que es la parte anterior de la pelvis. Hay una pelvis falsa y una pelvis verdadera. Realmente vuelvan su mente a cuando hicimos la práctica. Es una especie de cinturón que va a dividir la pelvis falsa de la pelvis verdadera. No existe, pero entonces uno se imagina que ese cinturón está ahí y se llama la línea innominada. La pelvis falsa va hacia arriba, la pelvis verdadera es la pelvis que realmente se va a evaluar para mirar los obstáculos de la salida del bebé. Esta es una vista lateral, en la pelvis verdadera, esta es la pelvis falsa, aquí está la vejiga, aquí está el recto, pues en esta parte media está la vagina con su útero. Y ahí lo podemos dividir. Realmente el primer estrecho que divide es el que divide la pelvis falsa de la verdadera. Hagan de cuenta que aquí está la línea innominada y es el estrecho superior. Entonces, como les decía, es el mayor obstáculo para el progreso, para el progreso del descenso fetal. Son 3 segmentos: estrecho superior, estrecho medio, estrecho inferior. El estrecho superior es el plano de entrada de la pelvis verdadera. El estrecho medio es la excavación de la pelvis, es decir, esa curvatura que hace el sacro, y el estrecho inferior es el plano de salida. Desde el estrecho superior, por delante está el pubis, por los lados están las crestas pectíneas, realmente no se tocan, o línea innominada, y posterior está el alerón del sacro, entre la quinta vértebra e inicio del coxal, que es también llamado promontorio. Aquí pues no se tocan, no se logran tocar. Si se tocan es una pelvis estrecha. Aquí hay dos medidas. Una es el transverso, que mide 13.5, y el otro es el apeo o conjugado obstétrico, que realmente es desde que uno hace el tracto vaginal tratando de tocar el promontorio. Si uno lo toca, pues asemeja que tiene un diámetro menor del diámetro obstétrico, que es 10.5, entonces la cabeza no nos va a caber por ahí. ¿Listo? Mide 11 centímetros. Como lo habíamos dicho, pues ninguno de los diámetros del estrecho superior es palpable. Si se palpa es patológico. ¿Cómo se mide? Como lo habíamos también hecho en la práctica, hay que hacer una angulación de 30 grados con el codo hacia abajo tratando de tocarlo. Por aquí va a pasar el diámetro suboccipitobregmático en relación con el conjugado obstétrico, y este mide 9.5, este mide 10. Si no es así exacto, pues no va a pasar. Si es más el diámetro, pues no va a pasar. Luego, pues este es el estrecho superior graficado 1 a 1. Luego el bebé sigue, si lo pasa, sigue el diámetro biparietal. Entonces ya empezamos a hablar del estrecho medio, donde sus límites por delante están con la pubis, con una longitud de 4 centímetros, laterales están las espinas isquiáticas y hacia atrás está el sacro y el coxis, fácilmente evaluables. Es el estrecho más difícil para la cabeza fetal y el que hay que evaluar. Entonces estamos hablando de que un anteroposterior, acuérdense que es desde la pubis hasta el sacro, este anteroposterior mide 12 centímetros y realmente uno está desde la pubis hasta la segunda o tercera vértebra sacra. También está el interespinoso, que es entre las espinas, ¿cierto? Este, que es el transverso, mide de 10.5 a 11 centímetros.
Realmente el transverso, pues hay una manera muy particular de medirlo. Es muy exigente y la idea es que este transverso, por donde va a pasar, pues alcance a pasar una cabeza biparietal de 9.5 centímetros. Como es difícil evaluarlo, pues entonces nosotros tiene una manera particular de evaluarlo que es venirnos desde el sacro hasta la espina, ¿sí? Por el ligamento y introducir dos pulpejos en la escotadora sacrociática y ahí medir el nivel de inclinación del sacro. Si nos mide dos pulpejos, pues es una adecuada amplitud. Si nos mide más de dos pulpejos, está más inclinado hacia la parte anterior, lo que va a hacer que entonces esté más estrecha. Realmente también pues hay maneras de mirar el ángulo del ligamento sacroespinoso que mida 30 grados. Es difícil, por eso utilizamos los deditos. El estrecho medio, el estrecho inferior, pues realmente hacemos como una especie de triángulo donde uno habla de un triángulo anterior, que aquí viene pues todo lo que tiene que ver con el meato urinario y la vagina, y un ángulo posterior que tiene que ver con el recto. Este diámetro, este diámetro transverso mide 11 centímetros. También hicimos el cálculo con nuestro puño, que aproximadamente mide 11 centímetros. Cuando hablábamos de que cuando está muy estrecho, pues el bebé busca sacar la cabeza por los tejidos blandos, o sea, por lo que el coxis, pues los ligamentos lo dejen extender, entonces va a buscar más sacar la cabeza por acá y va a haber más la probabilidad de que nos desgarre. Eso fue una conclusión que hicimos del estrecho inferior. Entre isquion y isquion es que nos mide 11 centímetros y este es el biisquiático. ¿Listo? Bueno, sigamos. Primer estrecho, segundo estrecho y tercer estrecho. Normalmente es más difícil, es el segundo estrecho. Clasificación de la pelvis, hablábamos que habían 16, de las cuales 12 eran mixtas y 4 eran puras, que nos íbamos a concentrar en estas. ¿De qué depende el tipo de pelvis? Del segmento posterior, es decir, de la inclinación del sacro. Me devuelvo. Dependiendo de este sacro, yo voy a decir que este es un tipo de pelvis. Entonces, si el sacro está muy inclinado hacia arriba, o sea, hacia la pubis, hacia el pubis, pues va a ser más difícil y va a tener forma de plato. Entonces hablamos de una platipeloide. Si, al contrario, hay una buena distancia antero-posterior y el problema son los laterales muy estrechos, estamos hablando de una antropoide, que es la más común de los hombres. La que mejor tiene los diámetros anteroposteriores y transversos es la ginecoide. Ya les dije, estrellita, asterisco. El segmento posterior da el tipo de pelvis. Y entonces, si vamos a evaluar el conjugado diagonal o conjugado obstétrico, yo voy a introducir mis dedos y si palpo el promontorio, que la idea es que no lo palpe, entonces voy a hablar de que tengo un diámetro AP corto que se llama platipeloide. ¿Dónde no se palpa? No se palpa en la ginecoide, en la androide o en la tropoide. Y está el diámetro transverso, que hace un ángulo subpúbico mayor de 90, diámetro de 12 a 13 centímetros. Listo. Que ya sabemos que lo tenemos que evaluar del sacro a las espinas. La normal es la ginecoide, luego viene la androide, que no se palpa el promontorio, listo. La antropoide no palpa el promontorio, la platipeloide lo palpa. Bueno, el canal del parto. Entonces, el canal del parto es una curva imaginaria que simula el camino desde el descenso de la presentación fetal durante el trabajo de parto. Es decir, yo meto mis deditos y miro la parte ósea y más o menos mide 15 centímetros. Él se va reduciendo en la medida en que vaya descendiendo el feto. Entonces, uno evalúa, para evaluar esa relación entre la parte ósea más baja de la presentación fetal
con relación a las espinas se llama estación. Y entonces nos vamos a venir acá y hagamos de cuenta que este es el punto 0. Y del punto 0 hacia arriba vamos a hablar de -3, -2, -1. Eso tiene una medida de 7.5, pues cuando vaya a -2 le restas 2.5 y cuando vaya en -1 pues quedan 2.5. Y hacia abajo, eso hagan de cuenta que nos tenemos que saber las medidas de los deditos de nosotros. Estamos hablando a +1 cuando es 2.5, después de las espinas +2, 5 y +3 ya sale el bebé, ¿cierto? Está en expulsivo el bebé. Esta pues es la gráfica. Estamos hablando de que este es el diámetro interespinoso, se los acabo de decir, hacia arriba -1, -2, -3, +1, +2, +3. Realmente pues esto se los voy a evaluar, es mucho en el partograma. Ahora el encajamiento, que es muy importante, el diámetro biparietal, ¿cierto? Del parietal al parietal, que normalmente mide 9.5. Este lo tenemos que tener muy presente para la manera como va a salir el bebé. Hay unos diámetros que ¿qué nos vamos a aprender de esto? Dependiendo de estos diámetros, acuérdese que de espina a espina tenemos 11 centímetros. Él tiene que salir en el diámetro adecuado porque si no se nos va a trancar la cabeza. ¿Cuál es el diámetro más adecuado? El suboccipito bregmático, que mide 9.5, nos alcanza a salir por el estrecho medio y ahí decimos pues que casi que ya este parto fue si sale con ese mentón pegado del tórax y nos ofrece el occipucio, ¿cierto? Ese occipito mentobregmático mide 9.5 y es cuando hablamos de una presentación de vértice. También puede salirnos de cara, ya sabemos en qué condiciones. El otro no lo va a trancar. Las variables, pues ya habíamos hablado, cuando tenemos el mentón muy separado, entonces vamos a hablar del submentobregmático, que es una presentación de caras, cuando viene de frente, cuando medio que nos baja un poco el mentón, pero no completamente, que es el occipito frontal, o el que necesitamos, asterisco, ¿cuál es el que necesitamos? El suboccipito frontal. Es decir, que el bebé pegue bien mentón al tórax para que me dé 9 centímetros y pueda salir por todos los estrechos. La variedad de posición, entonces hagan de cuenta que tiene la mamá en posición ginecológica, entonces la presentación que me va a dar la mamá es que este es el pubis y este es todo lo que tiene que ver con la zona sacra. Entonces yo voy a introducir los deditos, ¿sí? Y voy a poder identificar la variedad de posición dependiendo de esa evaluación que yo haga. Es decir, ¿cuál es mi punto de control para decir cómo está esa variedad de posición? Mi punto de control son mi punto de control son las fontanelas. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Cuando digo que lo tengo de vértice, que lo tengo anterior, que lo tengo posterior, que lo tengo lateral o que lo tengo izquierdo. Son las fontanelas. Tengo que tener la sensibilidad de las fontanelas. Obviamente, pues que previamente tengo que identificar que lo que tengo es una cabeza, ¿cierto? Porque yo puedo estar de vértice de nalga o de vértice de cabeza, ¿cierto? Entonces, si estoy evaluando la cabeza, tengo que asegurarme de que no es una nalga. Entonces, a la cabeza le vamos a evaluar las fontanelas. De acuerdo a esas fontanelas, me acuerdo mucho de la charla que ustedes decían, vamos a mirar un rombo, que es las características de la fontanela anterior, y un triángulo, que es la característica de la fontanela posterior. Cuando esta es, aquí introducimos los deditos, ¿cierto? Porque aquí está la vagina, entonces el bebé está en la zona sacra, la mamá está acostadita, entonces como el bebé tiene el mentón pegado del tórax, pues la primera exposición que él va a hacer es esta fontanela, es la fontanela posterior.
Luego de que yo evalúe que toco esta